Ya. Bueno, estamos con nuestro querido Marcelito Brunet. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. Usted viene acompañado y el Belolio es un gran entrevistado. Oh, qué simpático. Sí. Jaime sabe mucho, entretenido. Es rápido, sí, no, buena onda, me gustó. Sé que ayer fue un programa rápido. Fue súper fluido y entretenido. Porque también estuvo ayer estuvo la dirigente Mónica Matus. ¿Ya? También, de Bajos de Mena, así que estuvimos hablando de la infancia y todo. Qué cosa más notable. Bien entretenido. Bajos de Mena es de esos sectores como que nosotros en Chile hacemos como que no están, pero están. Sí, pues. Y es muy bueno que estén presentes en los medios de comunicación. Sí, ¿no? Y aparte, sí, ella lo decía ayer, el tema de visibilizar y que este programa lo hacía, y también el mismo emprendimiento, la misma Ale Mustakis con su fundación también están ayudando. La verdad que se están haciendo hartas cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Y es importante también hablar de esas cosas porque estamos muy pegados y que es obvio con el tema de la fundación, de los computadores y todo, y dejamos. Pero se nos pasa precisamente que hay emprendimientos, particularmente de sectores medios bajos, súper atractivos, súper empoderados muchas veces, y que no siempre cuentan con el apoyo de todos. Así que muy bueno que le estemos dando apoyo, digamos, de este programa. Bueno, pero como estamos hablando de lo que estamos hablando y del Chile actual. ¡Fundaciones! ¡Fundaciones! ¡Vamos! ¡Tutum! Bueno, vamos a partir con... Oye, ayer se robaron otro computador. Mira, hoy día en las últimas noticias ya hablan de 47 computadores. 47. El catastro actualizado habla de... a ver, veamos. El Servicio Mejor Niñez, Ministerio de Desarrollo Social, Academia Nacional de Estudios Públicos, la ANEP, estratégico, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Departamento de Educación DEM, Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de la Granja, Centro de Atención Jurídico-Social, Corporación de Asistencia Judicial, Jefe Jurídico del Ministerio del Interior, y parece que la Dirección de Vialidad de Antofagasta. Esa es la última. Sí. Oye, a todo esto, Marce, antes de seguir, el tema de la lencería, del robo, ¿cierto? Lencería. De la Fundación En Ti. Está bien también, pero es que a ver, cada día que lo hemos hablado, cada vez me parece más increíble. Lencería. ¡Lencería! No, y sabes que ayer estaba viendo un programa en el que decían, mostraban, viste que las imágenes que muestran de ella, de Camila, Camila, son como bien hot. Sí, claro. Como que ella es como así, como bien como... Claro, hacía su cuento, digamos, disfrazada de enfermera. Como modelo de lencería. Claro, decían, claro, en realidad necesitaba lencería y la agarran como le hacen el deseo como por eso. En realidad sí necesitaba comprarse sostenes, calzones. Pero más allá de eso, y me da risa que igual muestren siempre esas imágenes de ella, porque son como hot. Entonces es que como que... Claro, es como lo llamativo. Los hombres igual como que cuando hablan y muestran las imágenes como que se quedan pegados. Así como que están y periodistas y empiezan... pero hablemos en serio, mira. Son como 60, ¿Estás hablando en serio? No, sí sé, pero hablemos en serio en este punto. Son como 60 lucas, parece, ¿no? O sea, en comparación a la cantidad de miles de millones que se... Pero pues 60 lucas, no sé, pues serán, no sé, pues dos sostenes, ¿no? Espérate, ¿cuántos miles de millones están cuestionados en este momento aproximadamente? Estamos como en 1.200, creo, yo ya perdí la cuenta. Sí. Pero telespectadores, si alguno de ustedes está viendo esto, nos quiere contar cuántos son, nosotros estamos acá disponibles. El otro día... Pero es mucha plata. Sí, 13.000. Mira, lo que pasa es que todos los días se dicen como cifras un poco distintas, van subiendo. Y ayer se hizo esta incautación. Sorpresa, por eso te lo pregunto a ti porque eres abogado. Hola, soy abogado. Es abogado, Marcelo. Entonces, claro. También toco guitarra, digamos, los fines de semana. Digamos. También, sí, pues obvio. Era la fiscal la que apareció y fue atacada por toda la prensa. Sí, claro, pero lo que hacen ahí es una medida prejudicial, una medida precautoria que tiene por objeto tratar de evitar que desaparezcan las especies que pudieran ser efectivos materia de la investigación, por una parte, y por otro lado también, no sé si lo hayan solicitado en esos términos, pero también se puede solicitar una medida cautelar con el objeto de tratar de evitar que eventualmente las platas se vayan a otros lados, digamos, se desaparezcan. Pero no se fijaron que no abrieron inmediatamente. No. Sí, eso fue lo que pasa es que eso fue llamativo porque fue como incómodo. La incautación siempre tiene que pasar por los siguientes pasos iniciales. Primero, entrar voluntariamente, que autoricen voluntariamente la entrada. Tiene que ser... Sí, pues, caso contrario, hay una facultad de desarrajamiento. Ya. Pero primero tienen que agotar la instancia de
Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, permiso, me gustaría poder ingresar, tenemos una orden judicial. Claro, entonces eso fue como sospechoso porque, una vez más, porque era como que estaban escondiendo las cosas. Bueno, pero... Porque se dio uno... Bueno, y si no, y ante la negativa, ahí sí que pueden entrar carabineros y todo el tema. Eso pasa en varias medidas, en varios... Sí. Las entregas de menores, por todo también. Que pero fíjate que primera persona seria que veo en este proceso, la fiscal que estaba ayer. Los fiscales se lo tienen que tomar en serio en esto, porque no hay de otra. Pues, sí. A ver, la fe pública está comprometida. Además, en un rato más vamos a hablar de los delitos de cuello y corbata, los nuevos delitos promulgados ayer, pero la fe pública está súper comprometida en esto. Tenemos un problema hoy día de que la gente está... Mira, aquí pagan justos por pecadores, no sé, por la Fundación Teletón, que es una fundación. La fundación, no sé, por la López Pérez. Sí. Te podría nombrar hay montones de fundaciones que efectivamente reciben fondos públicos y está bien que lo reciban. Ayer, son fundaciones serias, no fundaciones constituidas en un día, como decía el ministro de Justicia, casi como digamos como esta empresa en un día, digamos, fundaciones que se constituyen solo para un efecto, que es hacer triangulaciones. Sí, en ese sentido, lo que me llamó mucho la atención de lo que dijo el ministro Cordero, tiene que ver con que como que ellos no sabían, como no habían hecho este curso, no sabían mucho, instructivo, claro. Aprendan a no robar. A mí me parece como que todo lo contrario, porque así, o sea, el movimiento era tal justo para que Contraloría no lo revisara. La fragmentación, esto es bueno que los telespectadores lo entiendan, la fragmentación de compra pública y lo mismo que la fragmentación de fondos asignados para efectos de no pasar piola, no está bien. Eso, claro. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo te quiero comprar esa agua, digamos, de nuestro cordial auspiciador, Hiperagua. Si te quiero comprar esa Hiperagua y tengo la obligación de que el monto máximo que no pase por edición de otros sea 1.000 pesos, yo en lugar de comprártelo por 1.000 pesos, te lo compro en 3 cuotas de 330 pesos. 330, claro. Entonces, con eso llego al monto, me llevo el monto tranquilo y no hay problema. Eso es lo que están haciendo también acá. En el fondo lo que tenían, los retiros de fondos que hacían eran bajo 9 millones de pesos con el objeto de evitar que la unidad de análisis financiero tuviera la posibilidad de controlar si efectivamente había movimientos raros que tuvieran que ser informados a esta unidad para efectos de evitar el problema del lavado de dinero. Entonces ahí el lavado activo. Entonces ahí tenemos un tema de una situación compleja que efectivamente tú tienes razón, da cuenta que más que ignorantes en estos temas, más que como decía el ministro Cordero de que no tenían información de cómo robar, robaban como expertos. Claro, lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Ayer Belolio tenía razón. Jaime no se equivoca cuando dice que efectivamente esta gente llegó empoderada, llegó con una impronta de superioridad moral y que a los 6 meses ya les pillamos que tenían un mecanismo de cómo poder triangular plata para, yo no creo que para el bolsillo de ellos, pero sí para financiar actividades políticas propias de ellos. Sí. Oye, ¿recuerdas que el otro día yo estaba bien negativa? Sí, era el día negativo. Habíamos dicho que el 2 de agosto era el día negativo del lanzamiento. Pero fíjate que he ido... Ahora no estoy negativa. No, he ido, obviamente, viendo mucha más información de otras personas. Y Pepe Out ayer dijo que este país que estábamos muertos. O sea, se refirió de hecho al Frente Amplio. Como, imagínate Pepe Out hablando... que no se habían dado cuenta, pero que ya estaban... Pepe debe ser de los mejores analistas de la actividad chilena, digamos. Impresionante, y tiene una capacidad... Pues, mira, es muy buena esa dupla, la dupla Out-Belolio es muy entretenida. Sí. Pero en eso, digamos, yo creo de que... o sea, haciendo el análisis de Frente Amplio y lo que viene para el futuro, que vendría, hablan de la posible presidencia de Evelyn Matei. Sí, mira, Winston Churchill decía que a diferencia de la vida común y corriente, digamos, en la política uno se puede morir varias veces. Y aquí, bueno, el Frente Amplio puede resucitar, pero el problema está que está adherido en la línea de flotación, porque esto lo hemos hablado tantas veces, toda la lógica en la cual se sustentó el discurso del Frente Amplio es nosotros somos superiores moralmente, nosotros estamos digamos, autorizados a poder indicarlos a ustedes con el dedo, porque ustedes finalmente son inferiores a nosotros moralmente hablando. Ustedes transaron, ustedes robaron, en cambio nosotros somos personas limpias, con las manos limpias. Tantos chistes que se hacía respecto al presidente Boric de que podría meter la pata pero no las manos, dicho de Allende, digamos, hace 50 años atrás. Tanto que se decía, digamos, de que Boric, en el fondo, digamos, podía cometer errores, pero no los horrores de la gente de los 30 años, digamos. ¿Te acuerdas de todo este discursito de los 30 años? Sí. Que el otro día le preguntábamos nosotros a nuestra consejera constitucional, María... Y la respuesta los complica, porque cuando tú le preguntas, bueno, ¿ya se acabó el discurso de los 30 años? Sí, claro, porque se acabó, pues, ya no queda, no tenéis cómo.
¿Cómo justificáis eso? Sí, no, absolutamente. Y ahora también Boric se ha visto bien incómodo. Bueno, hizo una transmisión, la cual se ha visto, no sé si la viste, no sé si por qué red social la hace, ¿Ya? Por Instagram. Por su cuenta de Instagram. Ya, sí. Hizo un vivo entonces por Instagram, en el cual es muy gracioso, me parecía como niñito con pijama. Sí, es verdad. Es que, ¿por qué hace esas cosas? No sé, ya, bueno, pero independiente de eso, yo siento que él es muy cómodo. Los expertos en marketing dicen que eso te humaniza. No, sí, total, pero ya tan humanizado, ¡Basta! ¿no? Y como basta. Entonces, y en las preguntas que le hacen, le dicen, ¿cuánta plata se llevó él para la casa? Bueno. Y él, o sea, ¿qué nivel igualmente, qué incomodidad es que te hagan ese tipo de preguntas? Porque él también se expone al hacer eso, al hacer un vivo. Evidentemente la gente te puede preguntar lo que quieran. Sí, claro. Entonces él dijo, no, yo no me he llevado. Y responde a esa pregunta, porque perfectamente podrías no responder. ¿Cachai? A las preguntas. ¿Sabes qué más está bien? Mira, por último está bien de que la autoridad pública se someta al escarnio de la consulta de los particulares, pero, a ver... Pero igual vete en una... Como que pierde autoridad, dices tú, ¿no? Como que pierde, digamos, la imagen de autoridad. Porque eres presidente. Tampoco es como, pucha, la verdad. Y porque está así como, pucha, la... No es compañero de piscola. Casi haciendo, claro, me entendí como haciendo puchero. No, porque considero que, o sea, a ver, es mi mirada, también es independiente, todo el mundo puede tener la suya, pero me parece que es muy infantil. Es muy poco serio. Es como un juego, sí. Uno se queda con la sensación de que se han tomado esto como si fuera un juego político y que al final es un juego en el cual además están convencidos, como todos los niños, que no los van a pillar. O sea, y aparte poniendo también, ojo, haciendo que todos los políticos también entren a este mismo juego, porque es insoportable y debe ser muy incómodo para ellos también y para los que son decentes, ¿cachai? Son buenos políticos, estar permanentemente respondiendo. No, y metido en este fango, digamos, permanente. O sea, esto no le hace bien a la política. Todas las entrevistas se tratan de esto. Mira, esta es una generación que dijo que iban a dignificar la política, que iban a hacer que la política fuera mejor. Hoy día estamos peor que antes. La imagen pública yo creo que tiene más desconfianza en la política. No fuimos capaces de llegar a un acuerdo con la Convención Constituyente. Hoy el Consejo Constitucional tampoco tiene muchas pintas de poder llegar a un acuerdo razonable. No, y ese es el punto también. Cada día vemos, a eso me refiero, cada día vemos más dificultad para llegar a acuerdo. Y lo que la gente quiere al final es que los políticos se sientan, se pongan de acuerdo. No por el tema de la cocina, esta cosa, digamos, media pasada de moda, sino por una cuestión sencilla. La gente necesita acuerdos porque necesitamos estabilidad. Si el gobierno no es capaz de darla, si el gobierno no es capaz, si lo que vemos es una manga de cabros chicos que actúan timoratos, porque además los pillaron en un renuncio. No, y los grandes defendiéndolos como papás. Y algunos grandes defendiéndolos como si fueran los papás, digamos, pillados. O sea, no es una cosa... Claro, sí es muy raro ver a Marcel defendiendo ya... Es poco serio. O sea, ponte tú esto que es parte de lo que vamos a conversar. Esto de la defensa y restricta a la directora de la DIPRES, digamos. Sí. A mí me llama la atención porque en el fondo, al decir él que la directora actual de la DIPRES es la mejor directora que ha habido en la historia. Sobre él, también. Sobre él mismo. Claro, sobre él mismo, digamos. Sí. Entonces, pero con eso pasa por alto a José Pablo Arellano, a Joaquín Vial, al propio Marcel, digamos, a Marcelo, digamos, Alberto Arena. Claro, ¿cómo se sentirán a Rosana ellos? Acosta, que es la actual presidenta del Banco Central, a Sergio Granado, a Rodrigo Sergio, que fue ministro de Hacienda, a Matías Acevedo, Cristina Torres. O sea, tanta persona con currículum y capacidades sumamente probadas. Sí. Pero que para tratar de salvar un poco la situación, Arenas, lamentablemente, digamos, el ministro Marcel ha ido, yo creo, perdiendo puntos en el digamos, si uno hiciera hoy día una encuesta respecto de cuán serio que considera la gente al ministro Marcel en relación a cómo era el economista Marcel, yo creo que ha caído a hartos puntos. No, totalmente. Y aparte, verlos a todos incómodos y en conversaciones, bueno, lo más complejo también tiene que ver con que la reforma tributaria, que no se hizo, ¿cierto? Que no se llegó a legislar frente a ella. Ya, hoy día un pacto fiscal. Una reforma de pensiones que la gente no es lo que quiere tampoco. No. Entonces... O sea, pregúntale a alguien si quiere que le suban los impuestos hoy día. Nadie. Nadie. Obviamente que nadie. O sea, es contracíclico, no es el momento y en ningún lugar se ha salido, como decía el mismo Belolio, en ningún lugar se ha visto que salga la gente a protestar porque suban los impuestos. Claro, no. Sino que caso contrario puede ser, pero... El bolsillo nos afecta a todos entonces cada día lo más. que queda por hacer
de este gobierno no está fértil para que se haga. Por lo tanto, entonces por eso lo conversamos, entonces, por lo tanto, ¿qué se va a hacer con lo que queda de este tiempo? Es muy complicado, por eso te digo. Yo creo que el gobierno entró anticipadamente en un síndrome que los cientistas políticos llaman el pato cojo, que es que en el fondo, más que gobernar y desarrollar su programa, están administrando. Y están tratando de ver cómo pueden administrar, porque ya a estas alturas es poco el margen que les queda para hacer las reformas que querían. Este gobierno se murió, yo creo, hace mucho rato, y particularmente le terminó de dar la última parada al tema de las fundaciones, porque era como, insisto, estaban todos dispuestos a perdonarle, los partidarios, digamos, todos dispuestos a perdonarle a estos que fueran ineptos, que no supieran hacer la pega, que no supieran manejarlo, que no tuvieran las chaquetas rojas en las emergencias. Ya, eso, ok, se los perdonan. Pero la verdad de las cosas, perdonarles el tema de que además de eso son corruptos, como ellos mismos dicen. El propio presidente Boric ha hablado de corrupción, el propio ministro Montes ha hablado de corrupción, entonces tampoco nosotros no pescamos mucho diciendo que que acá hay actos de corrupción y actos graves de corrupción. Bueno, el fiscal llamó a declarar, ¿cierto? A 2 ministros. Partamos por punto, porque ayer en realidad me estoy pensando y pasaron N cosas. Y vamos a hablar de todas. Michelle Bachelet habló ayer con el Consejo. Ya. Partamos por esta citación a declarar al ministro Jackson y al ministro Montes, cosa que hasta Camila Vallejo, por supuesto, salió desde su ego a responder. Diciendo de que tenían que concurrir y que era lo que acá. Ay, acá y no ha cambiado ni una palabra. ¡Ay! Cae mal. Muy bien. Una estrella para Carla Valero. Que sí, lo hablo desde mi guata, porque yo no soy periodista, así que muy bien. Ya. Mira, pasa lo siguiente con esto. Cuando una persona tiene conocimiento respecto de un delito que se estuviese cometiendo, el Ministerio Público puede citarlo a declarar. Sí. Y acá lo que está haciendo es que se citaron a declarar, al parecer, a 2 ministros, eso lo confirmó el Ministerio Público, hay 2 ministros que estarían citados a declarar respecto del caso Fundaciones. Uno de ellos es el ministro de Vivienda, que ha sido mencionado en varias oportunidades como responsable político de este asunto y quieren saber, me imagino, cuánto sabe y cuánto no sabe de este tema. Si esto solo llegó hasta la subsecretaria, si la subsecretaria que presentó su renuncia, digamos, le informó o no le informó aquí. De eso podría depender eventualmente que cambie su condición de testigo a la de eventual imputado. Yo creo que no. Puede ser que no, esperemos. Hay presunción de inocencia. Bueno, Marcel dice que no, pero no por ningún motivo. Oye, que lo defiende Marcel. Lo defiende Marcel. Lo debe querer muchísimo. Yo quisiera tener amigos como Marcel. Sí, todos quisiéramos tener amigos como Marcel. Qué buena amiga. Bueno, y el caso de Giorgio Jackson, probablemente la figura es un poco distinta. Porque la pregunta, cuando se amplía la querella, entiendo que Republicanos amplió la querella que recién presentado. Bueno, cuando se amplía esto y la investigación, lo que se busca es tratar de determinar si efectivamente Giorgio Jackson tenía conocimiento respecto de estas redes que se fueron formando entre militantes de Revolución Democrática. Recordemos que él es algo así como el pater superior de Revolución Democrática. Probablemente hay muchos que se indican de que esto tiene que ver con aprendizajes que tuvieron de España, en el sentido de que algunos expertos les dijeron, mira, ¿saben qué más? El gobierno no es para siempre y una vez que se acabe el gobierno ustedes tienen que, primero, encontrar pega para todos sus funcionarios y segundo, tienen que ser capaces de mantener actividad política paralela al Estado. Entonces, al final la lógica de esto no sería echarse la plata al bolsillo, no sería robar directamente, pero sí es financiar ciertas actividades que permiten trabajo comunitario, trabajo territorial, que les permita mantenerse activos en política una vez que pierdan el gobierno. Entonces, probablemente la línea investigativa va para allá para saber si efectivamente Giorgio Jackson... Después van a hacer oposición igual, de nuevo. Obvio, ¿y te cabe alguna duda que van a hacer el mismo tipo de oposición que fueron hace 2 años atrás? A mí no me cabe ni una duda. No, ninguna. Ni una. No, van a hacer una oposición horrorosa. Más dura, va a ser espantoso. Porque además, a diferencia de lo que tenían en ese tiempo, van a tener conocimiento, van a haber aprendido de dónde tienen que pegar. Es que, ¿sabes qué pasa? También ahí hay como varias evaluaciones que se podrían hacer al respecto. Porque ellos tuvieron muy poco aprendizaje, ¿cierto? Sí. Y ninguna caída antes de ser gobierno. Así es. Entonces, es muy verdad que uno solo aprende cuando se cae, ¿cachai? Claro. Entonces, mira que él lo dice, entonces claro, mientras uno más se cae, la verdad es que las posibilidades de caerte nuevamente son
menores y por otro lado también eres más humilde y el proceso lo entiendes también. Entonces por eso acá nos saltamos el proceso, lo que hablábamos el otro día también. Que le faltó por lo menos un periodo de gobierno antes de entrar. Claro, tienen muy poco en el cuerpo. Sí. Entonces, no es para defenderlos, digamos, ¿cachai? Pero igualmente no es lo mismo que la política que habíamos conocido antes. Sí. Y por otro lado, también, Marcelo, mira, el tema de que se haya armado esta especie de mecanismo, ¿cierto? Al parecer, no es solamente el sacar plata, ¿cierto? Agarrar plata y hacerte rico rápidamente. Es una práctica un poco como establecida hoy día, como a nivel social, ¿cachai? Como que si hay plata, agarrémosla rápido porque esta cuestión es ahora y ya está. Y no la vamos a tener otra vez. Mira, también habla de una sociedad, ¿cachai? Que está, de alguna manera, siempre peligrando. Como que no sabe, no hay futuro, no hay algo claro. De esto también lo hablábamos ayer con Belolio, que tiene que ver con que uno vive el día hoy día. Porque, y está bien, en el sentido de la energía, qué sé yo, el lado místico, vivir el día es maravilloso porque vivir el presente. Pero no, estamos hablando que uno vive el día económicamente hablando, porque no llegas a final de mes, porque no sabes si vaya a tener la misma pega, ¿cachai? Porque ya no es así la vida como antes. A ver. Entonces la gente... Porque, Marcelo, si el robo es algo que igualmente es algo que pasa mucho, ¿cachai? Hoy día también hay una onda hasta en la música, que es de, oye, hagámonos ricos rápido, ¿cachai? De la manera más rápida posible. Sí, claro. Entonces, hay una sociedad que está como metida en un mundo en el que hay que sacar la plata rápido y hagámoslo rápido y listo. Chao, compadre, se acabó, listo. Y pasa piola, y ojalá que pase piola. Como una sociedad en la que la gente busca ser más conocida que importante, probablemente. Son otros los valores. La ética y los valores están totalmente trastocados. En política esto es, la historia lo demuestra, digamos. En general... esa clase de manera de entender la política es muy cortoplacista y no funciona a largo plazo. O sea, lo que al final termina perdurando son aquellos políticos que son capaces de sustentar su carrera sobre la base de consistencia. O sea, ponte tú, me quiero mencionar un ejemplo, digamos, dos ejemplos, digamos, Ricardo Lagos por un lado y Evelyn Matei por el otro. Ricardo Lagos es una persona que puede haber sido criticada por todo el mundo, pero si hay algo que no le pueden criticar, es que haya establecido sus principios y sus fundamentos y no se haya movido de ahí. Él, de alguna manera, digamos, puso la bandera ahí y no se movió de ahí. Con Evelyn Matei pasa un poco lo mismo. Yo creo de que nosotros cometemos un error cuando pensamos de que toda la política está corrupta, que todo está mal. Es que no pensamos eso. Y está bien que lo digamos, porque no es así. Por eso, no es así, digamos. Pero lamentablemente... Lo que pasa es que es la tentación que uno tiene cuando eventualmente lo único que escuchas de la política son robos, fundaciones, etcétera. Pero no, la política es más que eso, es mucho más que eso. Hay gente que está metida en política que es seria, noble, que actúa en forma correcta, que no necesariamente está buscando el enriquecimiento personal. Y esa clase de personas son las que tenemos que buscar. O sea, ¿qué es lo que nos enseña esto? Y esto es bueno mirando a los telespectadores a no votar por cualquiera, digamos. No claro, somos responsables de eso en todo caso. Claro, porque dejarse caer... en todo caso, nosotros los que votamos. Por supuesto, porque dejarse caer en la tentación del que tiene el discurso más simpático, el que parece más choro, el que parece más como el buen mocito, la niña linda, digamos. Claro. El buen mocito. Claro, pues. Si es que el buen mocito sí. Está estudiado. Puedes preguntarle a Roberto Munita cuando venga para acá acerca del voto hormonal. Eso está estudiado. Pero si yo lo he dicho acá, que los más bonitos, que como en Chile hay que ser bonito, hay como, pucha, eres bonito y te ganaste la vida. Entonces, hay harto de eso. Sí, claro. Harto. Así que hay que ser responsable, hay que ser serio. Uno tiene que tomar la decisión seria cuando quiera. Eso de tener que enfrentar el voto. Muy fea. Oye, no, sí, verdad. A todo esto, te quiero hacer una pregunta. Mande. ¿Se la hago o no se la hago? Sí. Quiero saber quién es esta persona que vamos a ver en estos momentos. ¡Uy, qué flaco! Ese era un gallo flaco. ¿Quién es él? Quiero saber quién es esa persona. Es un gallo flaco, pero usa más o menos las corbatas parecidas. ¡Ay, esa boquita de patito! Era otra persona. ¡Pato Luca! ¡Ay, me acordé de Pato Luca! Esa fue una foto que creo me tomaron hace como 430 años atrás en un juicio que teníamos. El 2013 fue. Fue el tema de la elección municipal de Ñuñoa. Marce, ¿pero qué te pasó? ¿Te comiste al hombre lobo? No, es que se comió... ¡No!
No, es que se comió al hombre lobo. por la barba, ¡Sí, po! No, si lo divertido de ese cabro chico. Porque si te sacáis esos pelos Ya, claro, y te sacáis, vaya a quedar igual. No, estoy más pelado. Bueno, pero... Más pelado y más viejo. Estáis más y limpio nomás. Y 10 años, 10 años. No es, Más, pues no. 10 años, pues, desde 2013. 2013. 2013, Son 10, ya este abogado, no sabes. No, pues yo no sé sumar. No sabes sumar. Dos más sí, dos son 22 para mí. Es como yo, si somos ¿cómo se llama? Humanistas. No. No sabemos de estas cosas. No, nada. Oye, bueno, pero me encanta. Gran sorpresa, señor director, le agradezco mucho. Ay, Ahora me siento más viejo. Es bueno ver eso. Bueno, Porque uno se empieza a cuestionar y dice, me sacaré. No te vayas a sacar la barba así. No va a llegar sin barba. Tengo 50% de mis hijos que me los piden y el otro 50% que me la deje. Así que estoy haciendo el caso del 50% que me la deje. Cosita. Bueno, y continuamos. Oye, Marce, ¿sabéis qué? Tema. Saltémonos inmediatamente a doctora Cordero. Vamos. Oye, doctora Cordero pertenece a tu bancada. Es parte de la bancada de Renovación Nacional. Y le dieron todo su apoyo también ayer. Sí. No estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Bueno, conversemos de aquello, porque le dieron, finalmente la desaforaron. Sí, a ver. ¿Qué es lo que es el desafuero? Eso. Los parlamentarios, por el hecho de ser tales, tienen ciertos privilegios, entre comillas, que no son privilegios porque sean buenas personas, porque sean lindos, porque no, sino que tienen que ver con la función que cumplen. Uno de ellos es que pueden ellos emitir las expresiones que ellos consideren adecuadas o inadecuadas, digamos, incluso excediéndose del monto de lo razonable, incluso cometer delitos eventualmente. Eso no es el desafuero propiamente tal, sino que eso es la inviolabilidad parlamentaria. O sea, ellos son inviolables por lo que dicen en la Cámara de Diputados o en el Senado y por las cosas que dicen en el hemiciclo propiamente tal y en las comisiones. Fuera de eso, no son inviolables. O sea, fuera de eso, cometen delitos es que dicen cosas injuriosas o cosas calumniosas respecto de otros. Lo que tienen, en cambio, también es una atribución que consiste en que ellos no pueden ser arrestados o detenidos, ni tampoco pueden ser sometidos, como se decía antes, sometidos a proceso, o formalizados o encausados, por una situación en la que la Corte de Apelaciones, y posteriormente confirmado eso por la Corte Suprema, no digan que efectivamente hay mérito suficiente para que se les acuse. Eso se llama desafuero. Lo que hicieron con la doctora Cordero al final es pasarla al Pleno de la Corte de Apelaciones, donde sus abogados alegaron y dieron sus razones, donde el abogado querellante dio también sus razones respecto de por qué consideraban que esto puede revestir caracteres de delito y que puede terminar en una condena cierta. Y desde esa perspectiva la Corte de Apelaciones originalmente hace un par de meses atrás estuvo de acuerdo con que la doctora Cordero estaba en una situación que podía ser grave. De ahí esto pasó a la Corte Suprema y lo que subimos ayer es que el Pleno de la Corte Suprema confirmó lo que dijo la Corte de Apelaciones. ¿Qué efectos prácticos tiene eso? Uno, no puede ir a votar. O sea, ella deja de ejercer como parlamentaria. Segundo, como deja de ser parlamentaria en ejercicio, cambian los quórum en la Cámara. O sea, esto es importante. Porque, por eso sí. Por eso es un tema muy relevante, porque con eso significa de que el oficialismo necesita menos votos hoy para obtener sus reformas. Todo por un dicho, todo por unos dichos. Pero ahora, si tú me preguntas si ella deja de percibir su dieta, la respuesta es no. No. Sigue recibiendo y sigue percibiendo su dieta. Claro, ella en el fondo está suspendida. Claro, no puede ejercer actos como parlamentaria, no tiene ninguna de las prerrogativas propias de los parlamentarios. Pero lo que sí mantiene es la dieta, que la dieta también es un atributo, digamos, es uno de estos privilegios parlamentarios, digamos, de los que se habla en doctrina. Ahora, el caso puntual, a ver, a mí me trae hartas sentimientos encontrados, porque es cierto que uno tiene el legítimo derecho a decir lo que uno piensa. Y uno tiene el legítimo derecho a hacer crítica política. Pero acá la doctora Cordero, diputada, yo la conozco, es parte de la bancada de Renovación Nacional. Acá yo creo que ella cometió un error que incluso puede revestir eventualmente caracteres de delito. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que ella hace no solamente es un acto cruel, porque es tremendamente cruel decirle a una persona que dos sentencias judiciales de dos tribunales distintos del país han determinado que fue víctima de un acto violatorio de los derechos humanos, que le llegó a ella una bomba, una de estas bombas, digamos, de gas, digamos, que lanza el carabinero, que se la dispararon a una distancia imprudente, que el carabinero, si no se representó que podía pasar, si no sabía lo que estaba haciendo, o sea, si no disparó a matar directamente, sabía lo que se estaba representando cuando ocurría. Aquí hay harta gente que la defiende, la doctora, y bueno, tendrán sus razones. Yo, en mi punto de vista, me cuesta entender que alguien pueda defender. Yo no sé si los telespectadores, o tú misma, Carla, han visto las fotos del delante y después, digamos.
Fabiola Campillay era una persona, digamos, normal, digamos, con estructura física, digamos, sí, equilibrada, terrible, digamos, sí. y hoy día tienen una cara desfigurada, efectivamente tiene pérdida visual, perdió además, entiendo que perdió el sentido del olfato, o sea, no, es una cosa, o sea, hacer siquiera la mención de si eso efectivamente significa pérdida parcial o total de la visión, yo creo que es cruel. Y aparte que la digamos, ¿sí? Doctora Cordero, ella es psiquiatra. Claro, médico psiquiatra. O sea, aparte psiquiatra. Súmale que sabe perfectamente el daño que le puede causar a una persona mentalmente. No tengo certeza de lo que te voy a decir, pero yo tengo entendido además de que ella se basó para hacer el comentario en las imágenes de alguien parecido a la señora Campillay que miraba un teléfono. O sea, por Dios. Esta es la clase de cosas que hacen que la política pierda seriedad. O sea, sí, ahora el apoyo de RN ayer también es raro. Yo lamento, yo entiendo que en la bancada de Renovación Nacional puede hacer que traten de hacer una... Yo conozco a Frank Sauerbaum, que es el jefe de la bancada, una persona muy seria. Fue ayer el que salió a hablar, muy serio, a dar un diputado muy correcto. Palabra. Yo comparto que eventualmente tiene que mantener equilibrada la bancada. Entiendo eso, digamos, está bien. Pero el apoyo que le da el presidente del partido, la verdad de las cosas no lo comprendo. Yo lamento no haber podido decírselo ayer, digamos, de la sesión de comisión política y no se realizó, digamos. Yo lamento no habérselo dicho personalmente porque la verdad de las cosas no comparto y no comprendo que un acto tan grave como este, una situación tan atentatoria a la dignidad humana, no sea criticada. A mí me parece complejo. Sí, no, y aparte que en el momento que esto sucedió, todos estuvieron de acuerdo o sea, que esto era realmente una atrocidad lo que había dicho la doctora Cordero. Esto fue, entonces, transversal. Sí, absolutamente transversal. Entonces, por eso era raro lo de ayer, las palabras de RN, eran raras. Yo creo que hay un tema en esto. Hay una parte, particularmente la directiva actual de Renovación Nacional. Se compró mucho el tema este, de endurecer la línea política, y tenemos que parecernos a los republicanos, tenemos que golpear la mesa. Y claro, en eso, digamos, los actos de la senadora Campillay nos ayudan mucho, porque acuérdate que en algún minuto ella llegó a decir que quería que lo quemaran todo, digamos, con algunas circunstancias. Sí, no, yo también me dediqué a ver lo que ella hizo, claro, como activista. Ella tampoco ha tenido una conducta política precisamente, digamos, coherente, o lo que uno esperaría en valores democráticos. Pero ¿sabéis qué? Va más allá de eso. A mí lo que me preocupa de esto son las señales que dan desde el mundo de la centro-derecha. Sí. O sea, cuando no somos capaces de ponderar y de ser capaces de evitar cierta clase de conductas como esta, nos metemos en un forro del que nos cuesta mucho salir. Políticamente hablando, éticamente hablando. Yo no hablo de que nosotros tengamos una superioridad ética como la del Frente Amplio, digamos, que se da el lujo de indicar con el dedo a los demás. Pero una cosa es eso y otra cosa distinta es que nosotros caigamos por el aplauso fácil, por la galucha, por la galería, digamos, que nos aplauda, caigamos en el tema de empezar a considerar al otro como un enemigo. Y eso es una cosa que yo no transo en política. Claro, Marce, pero es que tampoco, ¿qué puntos te vas a ganar con eso si es evidente que lo que se había dicho era horrible? O sea, yo creo que cualquier persona diría lo mismo. O sea, en cualquier circunstancia respecto a otras personas. Aparte, digamos que también la doctora Cordero tampoco digamos que tiene mucho, o la quieren o la odian, o sea, es como, no provoca... Pero hay gente que le tiene cariño. Por eso te digo, o la aman o la respetan sus opiniones que son bien altisonantes y habitualmente muy duras. Sí. Muy poco compasivas, muy poco caritativas, si querés verlo. Sí, a mí de hecho, te juro, ella en algún momento, bueno, ella hizo muchas cosas, pero hacía un programa con Eduardo Fuentes, ¿te acuerdas? Sí, claro, yo lo escuchaba muchísimo en esa época y me gustaban mucho las palabras de ella. Y también cuando trabajaba con Julio César, también. O sea, ella siempre ha sido, claro, sacadora de ronchas, pero también... muchas veces con dichos a veces muy desubicados también, pero no faltas de, de realidad. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que eso tiene que ver con un fenómeno que está muy generalizado, lamentablemente. Nos hemos acostumbrado tanto a que el mérito de decir la verdad sin caridad, digamos, o sin considerar qué es lo que le pasa al otro, es bueno, que al final terminamos en esto, digamos, o sea, que cada quien dice lo que quiere y se escuda sobre la verdad. No, pero es que yo estoy diciendo mi verdad. Sí, no, nada que basta, pues. Hay que, a veces, digamos, solo a veces, hay que pensar que también detrás de la crítica al otro, el otro también es un ser humano que merece derecho. No, totalmente. Bueno, y para terminar con este tema, vamos a pasar al tema de
la ley que se promulgó ayer en el fondo de los delitos económicos, ¿cierto? Que finalmente, bueno, Gabriel Boric da su discurso, digamos, y sale aplaudido también, y se refiere a que en el fondo ya la gente tenía la sensación, ¿cierto?, de que existe una ley distinta. Sí, claro. Una ley para los ricos y una ley para los pobres. Que eso siempre ha sido así. Pero no sé si vaya a cambiar mucho, pero bueno. Vamos por esa es la señal. Uno podría decir de que esto agrava los delitos de cuello y corbata, que ha sido una crítica que ellos siempre han hecho. Es como hacerse... No, y es como ahora jodimos. Es como decirse a ellos mismos, bueno, ahora nosotros también. Es un autogol. Pero más que eso, yo digamos, dado los acontecimientos que han pasado, yo le tengo más miedo a la gente que... A los sin corbata que están en el gobierno, que a los que usamos corbata. Porque de verdad son capaces de hacer más cosas. Y triangular más lucas, inventar más fundaciones. Pero en el fondo de lo de la ley tiene un sentido correcto. Las clases de ética, estas salidas alternativas, esto con eso debería empezar a acabarse, porque los tribunales en el fondo empiezan a tener una normativa distinta respecto del lavado de activos, empiezan a tratar de endurecer las normas respecto de materias de colusión, y sanciona muchas cosas que probablemente antes... Que no se... Que para los jueces... Ahora, todo esto tiene una historia. En el gobierno de Lagos se eliminó dentro del decreto ley 211 el delito de colusión, y ahí empezaron a digamos, pasarse varias fronteras. Ojalá volvamos a esta lógica, pero también hay un último llamado, Carly, con esto. Digamos, hay una cosa que es importante en esto. No podemos generalizar. No todos los empresarios son ladrones. No, bueno, como la política, claro, no se puede generalizar en nada. Pero cuando uno ve al presidente haciendo discursos tan altos y sonantes como estos, piensa que al final todos los empresarios son ladrones, delincuentes. No es verdad. Y por otro lado, es bueno que exista una regulación clara. En Estados Unidos hay normas bastante rígidas para los empresarios que se coluden, normas muy rígidas para los empresarios que utilizan, digamos, información interna de la empresa, digamos, para enriquecerse. En el fondo es una cuestión de ética y tú lo decías muy bien, esto es un tema en el que todos tenemos que contribuir para que las reglas sean comunes para todos, para los ricos, para los pobres, que no exista solamente cárcel por el hecho de robarse, por el hecho de piratear, digamos, CD, como en la época, como en la época que se escuchaba, que se usaban CD, digamos, hoy día ya no, digamos. Pero que, digamos, la piratería, digamos, informática o la cosa, que esos delitos que son delitos de bagatela, como dice la doctrina, al final terminan siendo más sancionados que los delitos denominados de cuello y corbata. Yo creo que en esto hay un avance social, creo que es bueno que efectivamente hayan reglas más duras y más claras para las personas que están en el ejercicio de grandes administraciones de dinero, pero por otro lado eso no nos puede llevar a pensar de que al final del día todos los empresarios son iguales, que todos son corruptos, que todos son ladrones, porque eso no es verdad tampoco. Sí, no es verdad. Oye, también, obviamente también tiene castigo para el tema con el medio ambiente. Claro, sí. La ley no solamente tiene esta pata, sino también tiene una pata de aumentar las sanciones medioambientales para aquellas situaciones que hoy día se consideran delitos y antes no, que pueden constituir una afectación, digamos. Sí, entonces, bueno, va a haber mucho más ojo y ocupación en las situaciones que se están haciendo y está muy bien. Obvio, es el camino hacia un país más ordenadito. Bueno, oye, tenemos una noticia de último minuto. ¿Ah, sí? Dice, Seremi de Vivienda de Tarapacá autorizó 7 traspasos por 1.060 millones en solo un día a fundaciones en red social. Y no quedaron registros en Hacienda. 1.060 millones. Sí, ¿viste? Lo había leído, sí, lo leí hoy en la mañana. No. Los convenios, por eso yo estaba con 1.000, sí. Yeah. Los convenios están siendo indagados por Contraloría y el Ministerio de Justicia. En el registro de transferencias de Hacienda aparecen solo 4 de al menos 22 traspasos de dineros a la fundación en distintas regiones del país. En el caso de la región de Atacama, la Seremi Rocío Díaz autorizó 3 convenios con la misma fecha por más de 340 millones, cifra que sobrepasaba las 5.000 UTM, que sobrepasaba en el fondo, las 5.000 UTM que la Contraloría permite para no estar sujeto a la... O sea, que el fondo... del que hablábamos, en el fondo la Contraloría lo dejó pasar. Eso es lo que está diciendo, porque se vio. La Contraloría no tiene que revisarlo si está bajo las 5.000 UTM. Sí, pues, pero dice, espérate, pues no sé si me equivoco, espérame. La Seremi Rocío Díaz autorizó 3 convenios con la misma fecha por más de 340 millones, cifra que sobrepasada los 5.000 UTM que la Contraloría permite. Debió haberlo revisado la Contraloría. Por eso está el ojo, obvio. Para no estar sujeto a las... La fundación en red social existe desde 2020 y su director, Aldo Bastidas, fue analista del Departamento de Asentamientos Precarios
de la Subsecretaría de Viviendas hasta febrero del 2022, un mes antes de que Boric llegara a la moneda. Oye, esto es del ex ante, para que la gente lo sepa y lo pueda ver. Léanlo, bueno. Bueno, yo de acá me voy a hacer una fundación después de esto. Porque no vamos a hacer. Ya, Marce, bueno, ahí vamos a seguir dando las noticias. Ojalá se van a ir destapando tantas cosas lamentables. Bueno, Marce, gracias por estar con nosotros. Te tienes que ir. Sí, nos vemos mañana, pues. Sí, nos vemos mañana. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Nos vemos.